Un día más, un hermoso día, 7 de diciembre de 2021, Así que le damos los muy buenos días a todos los queridos oyentes de Radio La Luna que se han quedado escuchando después de los tangos y después de la música en la antena de AM 1140. Todos ellos muy buenos días. También le damos los muy buenos días a quienes están siguiendo este programa, La Brújula, por Radio La Luna, a través de la www.radiolaluna.com.ar. También a quienes nos están siguiendo por Facebook y por otras aplicaciones, que son tantas que la verdad que me pierdo. Sé que hay una que es TuneIn, pero hay otras más. Así que a todos muy buenos días. Le damos los muy buenos días también a la doctora Mónica Colunga, que hace que nos estén escuchando en Corrientes Capital a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz. Le damos los muy buenos días también a Gustavo Figini, que hace posible que nos escuchen en la cordillera de los Andes, bueno, en un sector, en los vecinos de Uspallata, Mendoza, a través de la Radio La Paquita FM 88.9 MHz. Así que muy buenos días a todos los que nos están escuchando, pero también le damos los muy buenos días a quien nos acompaña en todos los martes desde aquel 2 de octubre de 2018. Me refiero al operador Héctor Didio, Héctor Didio, que hace posible que esto salga a la perfección desde el punto de vista técnico y podamos realizar todas las comunicaciones que conllevan a este programa, que es un programa básicamente de entrevistas, lógicamente también con mucha opinión y siempre con muchos datos. Así que le damos también los muy buenos días a nuestro coequiper Daniel de Abrantes, que bueno, en estos días y por un tiempo más va a estar trabajando como empresario, un empresario que lógicamente el trabajo lo absorbe y bueno, es parte de los pequeños empresarios nacionales y populares que hay en la Argentina. Si le digo esto por ahí, si me está escuchando, bueno, vaya a saber cómo lo toma. Pero como es mi amigo de toda la vida, no se va a ofender. Daniel Pérez, el inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna. Muy buenos días, que también hoy no nos puede acompañar por razones menores, pero que está trabajando intensamente para mantener el programa La Brújula en la Luna ahí en el canal de YouTube al día. A tal punto que hoy me dijo que los programas van a estar subiendo más rápido que habitualmente. Habitualmente los programas de los lunes suben los jueves, los de los martes los viernes, es decir, 72 horas después. Ahora parece que lo vamos a poder hacer en 24 horas, de manera que quien se pierda un programa lo puede recuperar al día siguiente. Y quien se pierda solamente una entrevista también la puede recuperar a las 24 horas, porque hay gente que dice, no, pero a mí me hubiera gustado escuchar a Gabriel Mariotto, que ayer lo tuvimos aquí, o a mí me hubiera gustado escuchar a Antonio Elio Brailovsky sobre temas ambientales, que también lo tuvimos ayer. Entonces, bueno, hoy ya lo van a poder estar escuchando en La Brújula en la Luna. Quiere decir que Daniel Pérez ha provocado un avance en nuestra producción. Quiero, dentro de todos los mensajes que nos han llegado, quiero también darle los muy buenos días a Luis Laferrier, que este es un mensaje también a quien también comparte los buenos días, que es Miguel Pascuale, porque me dice Luis Laferrier desde Entre Ríos: hola Mario, qué buenos programas seguís haciendo, qué nivel de entrevistados. Una lástima que no haya algún mecanismo para tener las versiones transcriptas y poder leerlas. Dan para varios libros de primer nivel. Te felicito de nuevo y ojalá pudieras poner a disposición las versiones desgrabadas. Abrazo desde los Pagos entrerrianos. Y después me dice que hay una mecánica que vos ponés la voz y se transcribe, con lo cual podríamos efectivamente empezar a transcribir y generar una página a la par de YouTube, del canal de YouTube, pero una página en paralelo donde se transcribiera todo lo que vamos comentando en el programa. Eso es una tarea que quizás Miguel Pascuale pueda poner la cabeza en el mismo, porque él es en realidad el que está impulsando y el que ha hecho posible que este año tengamos La Brújula en la Luna
por nuestra radio AM 1140. Digo nuestra porque ya la queremos. En realidad le tendría que dar también los muy buenos días a Marcelo Parente, que es el propietario de la radio. Yo digo mi radio, pero no es mi radio. El propietario de la radio y su director es Marcelo Parente. Bueno, creo que podemos incluir a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO, y con esto doy por terminado los saludos de este programa, como les decía, 7 de diciembre de 2021, número 365. Y no les he dicho la temperatura en el día de hoy, que es lo que muestra que estamos transmitiendo en tiempo real, pero les quiero decir que aquí en el Palomar la temperatura es de 27 grados, 0 probabilidad de precipitaciones, eso se da cuenta cualquiera porque no hay nubes en el cielo, así que 48% en la humedad, quiere decir que es un día relativamente seco, y el viento a 11 kilómetros por hora. Es un día perfecto, habría que pasar, pero nosotros no pasamos temas musicales, de manera que habría que pasar el tema. Es un día perfecto. Hoy, ¿qué va a ocurrir en el día de hoy? Bueno, les cuento que en el día de hoy nosotros vamos a tener varios temas. Creo que el más urticante, cosa que nosotros en general no actuamos sobre la realidad urticante del momento, sino sobre temas más estructurales. Pero sin embargo acá lo estructural y lo cotidiano, lo estructural y lo coyuntural se juntan porque hoy hubo un desalojo violento con 4 cuadras de efectivos policiales y gendarmes. ¿Para desalojar a quién? Para desalojar a las costureras, trabajadoras costureras. Usted dirá, Masiteri, no puede haber 4 cuadras de policías y gendarmes para desalojar a trabajadoras costureras. Usted está loco, Masiteri. No, lo que le estoy diciendo es así como yo le digo. Han utilizado cerca de 1.000 efectivos policiales y de gendarmería para desalojar a la cooperativa textil Nueva Generación. Esa cooperativa ya la hemos tenido aquí al aire, es de un conjunto de trabajadoras textiles, de trabajadoras que empezaron a organizar en un lugar una cooperativa, empezaron a producir vestimenta, en algunos casos pantalones, camisas de trabajo, en otros casos otras prendas, y ese pequeño taller textil se empezó a transformar en el hogar de ellos, de sus familias. De ahí empezaron a vivir, llevar a sus chicos, hacerles un pequeño jardín en ese lugar. Y uno se emociona de pensar que hay argentinos y argentinas que pueden autogestionarse un trabajo, que se lo pueden crear, que pueden vivir con dignidad, que son un ejemplo de vida. Y de pronto nos encontramos con que el gobierno desaloja por la fuerza una cooperativa textil de trabajadoras, de costureras, con sus chicos. Casi que el gobierno quiere empezar a dar señales de qué lado está. Casi como que el gobierno quiere decir, muchachos, no nos confundamos más. Estamos de un lado de la calle, no estamos del lado que ustedes imaginaron. A mí realmente me impactó desde muy temprano esta situación, que cada vez se fue agravando más hasta que produjeron el desalojo. Lógicamente, con 1.000 efectivos, imagínense qué podrían hacer unas costureras y quizás algunos hombres que les estuvieran acompañando, y los niños detenidos, todos detenidos, incluso un periodista de una radio colega, AM750, que no es una radio opositora, no es una radio del Grupo Clarín, es una radio donde está Víctor Hugo Morales, donde está Eduardo Oliverti, donde hay mucho oficialismo, y sin embargo lo metieron en cana. El tipo presentó que era periodista, que estaba cubriendo el desalojo. Bueno, así que con ellos vamos a tratar de tener hoy. La idea era hacerle un reportaje, una entrevista a Alicia Gutiérrez, pero la detuvieron. Así que vamos a tratar de que alguien nos llame de la cooperativa y poder sacarlos al aire. Esperemos que no sea durante los minutos en los cuales vamos a estar con otro grande yo diría, de la economía, un investigador, un auditor de la deuda externa, que conoce este tema como pocos, que ya tiene a disposición del público 12 tomos sobre el tema de la deuda, 12 tomos sobre el tema de la deuda, que usted los puede ver en una página que se llama Héctor Giuliano, creo que es www.hectorgiuliano.com.ar.
Usted ahí puede ver 12 tomos, quiere decir que es una de las, quizás la persona que más sabe sobre la deuda externa. Y lo vamos a tener ahora. En un par de minutitos vamos a estar hablando con él. Y finalmente, a última hora, vamos a estar hablando con nuestro amigo Carlos Méndez sobre la situación en Chile, qué está pasando con las encuestas, que tenemos elecciones presidenciales en muy pocos días. En 2 semanas hay elecciones presidenciales, así que ahí la ultraderecha y un sector de izquierda disputan la presidencia de Chile. Y lógicamente que nosotros tenemos el corazón, como todos los oyentes saben, y vamos con Boric, vamos con Gabriel Boric. Pero bueno, queremos preguntarle cómo están las encuestas, cómo están las cosas. Y le quiero mandar a mi primer nieto, Etegua Mazzitelli, mi primer nieto, hijo de Florencia, de mi hija Florencia. Le quiero mandar feliz cumpleaños, 23 añitos. Bueno, hoy tendrá, espero que un día muy lindo, porque el día es hermoso y es un día para disfrutarlo de punta a punta, así que espero que lo esté disfrutando como corresponde. Después le vamos a decir a Daniel Pérez que me haga un segmento con este saludo para mi primer nieto. Tengo 6 nietos. Qué viejo que estoy. Bueno, no, tengo 65 años, tampoco tantos. Pero bueno, es lindo porque es la vida y es el futuro. Y es por lo que tiene sentido también seguir luchando. Cuando ayer Brailovsky me sorprendió con una información que, miren que yo leo, miren que yo me informo, pero me dice, bueno, las tareas que la humanidad inicie en torno a la descarbonización del ambiente, es decir, dejar de quemar combustibles fósiles para empezar a evitar que se siga sobrecalentando el ambiente, el calentamiento global con la muerte de la biodiversidad, con el deterioro que produce sobre toda la biosfera en la que vivimos. Si empezáramos hoy, los primeros efectos los sentiríamos dentro de 70 años. Fíjense ustedes, dentro de 70 años, claro, dentro de 70 años yo no tengo ninguna perspectiva de existencia, pero sí mis nietos tienen perspectiva de existencia. Entonces, por ellos hay que luchar para defender el ambiente. Y ya estamos en contacto con, vamos a decir, nuestro amigo Héctor Giuliano. Buenos días, Héctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mario? Bien, y gracias por tu llamada. Bueno, Héctor, usted sigue produciendo material sobre la deuda externa. Yo le he comunicado a la audiencia también que ya hay 12 tomos disponibles de sus investigaciones que ya llevan muchísimos años. Pero en este caso la realidad y la actualidad nos imponen preguntarle sobre estas negociaciones, que yo no sé si son negociaciones o es la negociación de la sumisión de la Argentina al capital financiero internacional. De hecho, te adelanto, son un allanamiento, ¿no? El allanamiento es la figura jurídica por la cual una persona, generalmente un deudor, se allana a las exigencias del demandante, el acreedor. Y esto es un allanamiento, lisa y llanamente, por más que lo quieran disfrazar. Pero yo no hago juicios de valor en el aire, como por intuición o por postura política. Lo hago por una sencilla razón, porque lo planteó así el fondo. Porque Kristalina Georgieva viene diciendo, y hace ya meses, la Argentina tiene que tener un plan económico. Y fueron a consultar a la tesorería norteamericana, Janet Yellen y sus allegados, y al propio presidente Biden, y le dijo, la Argentina tiene que tener un plan económico. Entonces, ¿qué ocurre? La traducción de este plan plurianual que le exigía el fondo con esos términos, es en realidad un plan de pagos, porque al fondo no le interesa ayudar a la Argentina. El fondo actúa en su doble condición de primer acreedor individual de la Argentina, 45.000 millones más los intereses, y de auditor del resto de los acreedores privados. Esa es la verdadera función del fondo. Después, la ayuda, entre comillas, que le preste a la Argentina es nada más cómo le administra el dinero
para que la Argentina no le deje de pagar a los acreedores. Por eso la gran paradoja de que el fondo no ayuda a los países, sino ayuda a los acreedores de los países, para que los acreedores de los países no se queden sin cobrar. Claro. Esa fue la esencia de siempre y fue la esencia del acuerdo Macri del 2018. Macri corre al auxilio del Fondo Monetario para no dejar de pagarle a los acreedores privados. ¿Por qué? Porque luego la cuenta del fondo, el fardo se lo pasaba al próximo gobierno. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Esa es la lógica de fondo. Entonces, cuando fíjate vos lo siguiente, creo que no habían pasado 2 horas desde el término de las elecciones del 14 de noviembre, y lo primero que dice el presidente de la Nación normalmente es que va a mandar los primeros días de diciembre un proyecto de ley de plan plurianual al Congreso. Sí. Caramba, está bien, lo puede hacer en cualquier momento, pero me llamó la atención que lo hiciese inmediatamente después de conocidos los resultados del comicio, mientras que en toda la campaña electoral el tema deuda estuvo ausente entre los grandes partidos políticos, empezando por el oficialismo. Y cuando tienen los resultados, lo primero que anuncian es una ley plurianual que en la práctica es el plan de pago que le está exigiendo el fondo y la tesorería norteamericana. Perdón si me fui un poco de tema, ¿no? Pero es sumamente interesante porque va quedando claro que el fondo no ayuda a los pueblos, sino que ayuda a los financistas. A los acreedores, sí, claro. Sí, parece porque aparte coincide, y esto no es así subjetivo, coincide con la naturaleza del fondo. Cuando se creó en la conferencia de Bretton Woods de 1944, se crearon 2 instituciones básicas, el Fondo Monetario Internacional para asistencia financiera de corto plazo, y el Banco Mundial para préstamos de reconstrucción de la posguerra y préstamos de obras públicas, etcétera. O sea, está perfectamente definido que el fondo no está para prestar plata a los países para su desarrollo, para su crecimiento. Está para supervisar las cuentas fiscales. ¿Y para qué supervisa las cuentas fiscales? Para que los países garanticen que van a poder pagar los servicios de su deuda externa. Esa es la principal finalidad práctica del fondo, no hay que plantearlo con toda crudeza, porque el resto son discursos. Ahora quiero hacerle respecto de este tema, porque después quiero ir profundizando sobre otras materias, pero ayer lo tuvimos aquí en el programa a Gabriel Mariotto, que pertenece conjunto con Alicia Castro y el ex vicepresidente Amadou Boudou, un nuevo espacio, un espacio que se llama Soberanos, y ellos han propuesto, le van a hacer al gobierno que haga la denuncia al Fondo Monetario Internacional ante la Corte Internacional de Justicia sobre el fundamento de que han violentado los estatutos internos del organismo. Usted que es un especialista en toda esta materia, Héctor, ¿cómo ve esa, al margen de que yo se lo dije a él, no veo la más remota voluntad por parte del gobierno nacional de llevar adelante una acción de este tipo? Pero desde el punto de vista técnico, ¿cómo ve esa posibilidad de hacer una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia? Hay 2 aspectos. Una es el oportunismo político también de este espacio que se acuerda tardíamente de objetar estas cosas, pues todo el oficialismo se ha acordado ahora de los cuestionamientos. Perdón por la inmodestia, pero yo estas cosas como un francotirador las dije en el 2018, en el mismo momento que se estaba suscribiendo el acuerdo. Así es. El kirchnerismo en ese momento no dijo nada. Lo dice ahora porque ahora le tocó recibir el chubasco. Pero dejando de lado eso, la propuesta primero estaría fuera de cuadro jurídico, porque el Fondo Monetario Internacional tiene un estatuto que le da una inmunidad total y absoluta al fondo como institución y a sus miembros bajo el régimen de inmunidad diplomática de la Convención de Viena, que rige para los tratados y para el personal diplomático,
de tal manera que el Fondo Monetario no ni sus funcionarios pueden ser llevados a juicio en ningún tribunal del mundo, ¿no? Cosa que no saben. Esto me lo aclaró Alejandro Olmos Gaona, con quien estoy en contacto, con el hijo de Alejandro Olmos, que él una vez hablando me acuerdo que me había comentado eso expresamente. Ahora bien, el fondo tiene una oficina de auditoría propia que se llama OEI, Oficina de Evaluación Independiente, ¿no? Fue la que intervino cuando fue la cesación de pagos argentina del 2001, que produjo un informe donde hubo un reconocimiento tardío de falencias del fondo en el control que el fondo debiera haber tenido sobre la Argentina en su momento. Claro. Ahora, el fondo ha hecho un híbrido. Le encargó a un economista noruego, de un apellido ahora se me escapa, de Rock, no sé, Eric no sé cuánto, que es funcionario del fondo, para que elabore y eleve ahora, en diciembre, a la Junta Ejecutiva, un informe sobre qué pasó, un informe de evaluación sobre la situación argentina, ¿no? Una especie de cobertura para deslindar responsabilidades. Claro. Pero primero, la idea de llevar al Fondo Monetario a un juicio internacional no va por razones institucionales. Y el efecto de una medida como esa es más ampulosa que real. Lo que el gobierno no está haciendo es lo que puede hacer. El gobierno anunció y presentó una querella criminal contra el presidente Macri. Eso se deslinda en tribunales argentinos. Claro. Esa demanda se presentó, pero ahí está durmiendo sobre los papeles. Yo creo que lo más práctico y lo más directo es actuar sobre las resortes nacionales. A ver qué dice la justicia en forma urgente sobre la querella criminal, porque eso sí es competencia de la ley de los jueces argentinos. Lo otro es para entretener a la galería, haciéndole ver que la Argentina se busca instancias internacionales. Lo primero que para mí hay que buscar es las responsabilidades internas, y vos fíjate que a Macri se lo está querellando por la investigación a los familiares de Lara San Luis. Bueno, está bien, nadie va a oponerse a que se investigue eso, pero me parece que desde el punto de vista jurídico y político es mucho más imperioso adelantar la querella a Macri por su responsabilidad con el acuerdo impagable con el fondo. Claramente. Entonces, y ahí habría lo que yo llamo la clave de todo que los gobiernos no usan, la desclasificación de información. Yo querría saber, cuando se desempolven los expedientes que están escondidos, ¿no?, con qué fundamentos reales, los que se hayan intercambiado por correspondencia diplomática, la Argentina pidió en su momento el acuerdo con el fondo. No el acuerdo firmado, sino el expediente, para ver quiénes intervinieron en ese expediente, quiénes dejaron escrachada su firma allí, porque esto no fue una operación impensada, esto fue una operación que requirió la colaboración de todo el staff de gobierno. Claro. Sí, soy muy escéptico con estas medidas, son muy ampulosas para la opinión pública, pero no son concretas. Es decir, lo único concreto que veo es si el gobierno dejara de mantener en secreto la información del fondo. Claro. Ahí sí es donde se vería la realidad. Héctor, cuando Argentina entra en esa cesación de pagos, digamos, o default en el año 2018, cuando ya el mercado internacional deja de prestarle a Macri porque ve que la Argentina no está en capacidad de repago, y entonces él acude al Fondo Monetario. Uno podría sospechar que esta situación era totalmente previsible unos meses antes y que esas negociaciones entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional se hubieran no hecho con el apuro que se presentó, sino con diálogos previos, que lógicamente usted dice todo eso está clasificado y no lo sabemos, pero hablo de sospecha. ¿Podríamos sospechar de que ya las conversaciones venían de antes? Bueno, no sé las conversaciones, pero que esto estaba conocido desde antes, sí, absolutamente sí.
Lo que ocurre es lo siguiente, que si nos retrotraemos al 2018, en enero del 2018, si no me equivoco, el entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, había colocado de un plumazo 9.000 millones de dólares de bonos argentinos en la bolsa de Nueva York. Todo un récord que ningún país iberoamericano había llegado a meter de golpe en colocación por emisión de deuda nueva, 9.000 millones de dólares. Fue visto como un espaldarazo de confianza, fue presentado como un logro, como un avance argentino. Eso fue en enero. Resulta que en abril los acreedores de Nueva York informan al mismo ministro Caputo que no van a seguir renovándole los créditos. Y el 25 de abril, con el pilotaje de la Morgan Stanley, que fue el que en un día retiró más de 1.000 millones de dólares del Banco Central, los bancos acreedores, como dijeron ellos, el fuego amigo, los bancos acreedores provocaron la crisis retirando abruptamente dólares de los bancos. Entonces, espera, razonemos esto como es. Hasta 2-3 meses antes venían dándole el espaldarazo al gobierno con total confianza y de golpe, a fines de abril, le mueven la crisis disparándole el valor del dólar, retirando abruptamente dinero. Evidentemente eso no ocurrió por casualidad y el gobierno no podía estar tan ajeno a ese problema. Mi interpretación de los hechos, a falta de documentación, es que en realidad lo que se buscó con eso era, primero, blanquear una situación insostenible. La Argentina no tenía divisas para pagar. Claro. Y luego abrir esta instancia de salvataje con el fondo para dejar pegado a los próximos gobiernos al condicionamiento de los acreedores. Porque los acreedores son privados, mientras que el fondo es una institución internacional a la cual el país le tiene que abrir toda la documentación porque así lo conviene. En consecuencia, yo hablé de la conspiración Macri y me hago responsable de eso. Veo en esto una operación conspirativa donde el gobierno anterior mató 2 pájaros de un tiro. Ante su propia incapacidad e insolvencia, en 2 años Macri aumentó la deuda en 86.000 millones de dólares. Macri, como lo hemos hablado otras veces, vino a gobernar con deuda. Claro. En 2 años reventó la situación, aumentando 86.000 millones la deuda que había recibido del gobierno Kirchner, ¿no? Y en ese momento, que tendría que haber encarado las negociaciones de reestructuración de deuda, en ese momento, en lugar de afrontar la responsabilidad de ser él que lo provocó, el que encarase las negociaciones con los acreedores, no, le pidió un mega préstamo al fondo, ¿para qué? Para no cortarle el pago a los acreedores. Entonces, el gobierno fue cómplice de esa crisis, porque al pedirle ayuda al fondo, significaba que no le interrumpía el pago a los acreedores. Claro. Y a la vez, la deuda con el fondo quedaba estatizada a nivel internacional, de tal manera que ningún gobierno después podía desconocerla, salvo una crisis impensable que este gobierno ni ningún otro conocido va a atrever a hacer. Así que, ojo con eso, porque eso no fue de casualidad. Claro. Macri no se equivocó. Macri tenía como funcionariado superior toda una plana mayor de funcionarios que venían de la banca privada acreedora, ¿no? Desde Prat Gay con la banca Morgan, el propio Luis Caputo, que había estado en la banca Morgan y después en el Deutsche Bank, Gustavo Cañonero, que venía del fondo Templeton, Santiago Bausili, que venía de la banca Morgan. O sea, esta gente no se equivocó. Claro. Habían sido, y no sabemos si lo seguían siendo, funcionarios de los bancos acreedores. Y estos mismos bancos acreedores fueron los que le movieron la crisis.
Ahí hay algo que no cierra. Y ahora viene, después de todo esto, que me parece que es muy claro, aunque no tengamos toda la documentación accesible, pero que la hipótesis tiene mucho fundamento en la realidad, luego viene el próximo gobierno, que gana el 14 de noviembre, como bien usted nos recordaba recién, que 2 horas después habla del plan plurianual. Y luego viene un ministro de Economía a quien nadie conocía, por lo menos yo que llevo tantos años en política y leo los diarios, no sabía de su existencia, llamado Martín Guzmán, que da la impresión que el eje normativo, o si usted quiere, el vector organizador de su actividad fue la deuda externa. ¿Me equivoco en esto? No, porque primero, efectivamente, Martín Guzmán, un joven profesional que cualquiera haya sido su carrera docente, sobre todo, no operativa, no ejerció cargos públicos, nada, fue alguien cuyo nombre se barajó, se recomendó y se aprobó por vía del Fondo Monetario Internacional. Directa e indirectamente, por su relación con el economista Stiglitz y con otros digamos, economistas de los organismos internacionales. Pero es evidente que la designación de Guzmán vino de afuera y vino por vía del propio Fondo Monetario Internacional, por eso desde ese punto de vista no se lo puede tocar. Eso por un lado. Ahora, con respecto al plan que él viene a encarar el plan del gobierno, que desde un primer momento fue: nosotros no vamos a cuestionar la deuda pública, nosotros vamos a pagar, queremos pagar, no queremos entrar en default. O sea, ese fue el discurso del gobierno desde el primer momento. Primero con los acreedores privados, los 100 y pico de mil millones que se negociaron con acreedores externos e internos durante el año pasado, que se cerró el acuerdo en agosto, y ahora con el Fondo Monetario, ¿no? En todo momento el gobierno viene perseverando en su insistencia de que el país es solvente, que puede pagar, que quiere pagar, pero que lo dejen crecer, el famoso estribillo. Eso ya lo decía Alfonsín apenas asumió, ¿no? La famosa regla de que hay que pagar con crecimiento. Sí, eso lo dijeron gente muy autorizada, como el economista el doctor Aldo Ferrer y todo, pero eso es para la galería. El tema es que la deuda es el principal obstáculo del crecimiento. Claro. Entonces es una tautología, es un círculo vicioso. Yo digo, tenemos que crecer para pagar la deuda. Ah, bueno, pero la deuda me impide crecer. Entonces, si no puedo crecer, no puedo pagar. Y si no puedo pagar, entro en el círculo vicioso de tener que seguir refinanciando deuda en forma permanente. Esa es la trampa que sostiene el gobierno actual, como todos los que lo precedieron, nada más que vendiendo a la gente la imagen de que está resistiendo, de que no se va a arrodillar, etcétera. En lo inmediato, las exigencias que se estaban discutiendo con el fondo, según el gobierno, eran dos. Primero, el plazo, pero está asumido que un acuerdo de facilidades extendidas, es a mayor plazo, sería una refinanciación a 10 años, con 4 años de gracia, por lo cual el país empezaría recién a pagarle al fondo capital a partir del año 2026. Capital, intereses, no sé. Al fondo se le están pagando $1.000 millones de intereses por año. Entre el año pasado y el año actual se le pagan solamente de intereses 2.000 millones de dólares. Y además hay 2 pagos de capital al contado de prácticamente 2.000 millones cada uno. Uno se hizo el 22 de septiembre y el otro se hace ahora el 22 de diciembre. Ya vamos por 6.000 millones desembolsados cash al fondo. Y como el acuerdo se va a firmar en marzo, hasta marzo le caen al país otros 3.500 millones de dólares del fondo. Por eso yo hago una cuenta muy simple de que en esta renegociación, el estirar las negociaciones beneficia al fondo porque
el país integra más pago contado. Quiere decir que en el momento que cierre cualquier acuerdo, la Argentina ya va a haber pagado al contado cerca de 10.000 millones de dólares. Qué bárbaro. Si sumamos, y entonces, fíjate, 10.000 millones de dólares es la cuarta parte del monto de capital negociado. Entonces, la dilación de las negociaciones con el fondo beneficia al fondo porque la Argentina ha asumido la absurda posición, que no coincide con ningún sistema de concordato de acreedores, de que paga mientras negocia. Claro. Nosotros sabemos perfectamente, porque eso se aplica a cualquier sistema concursal, público o privado, establece lo mismo. Claro. Que si el deudor no puede pagar, suspende los pagos e interrumpe el devengamiento de los intereses mientras negocia. No, la Argentina, con el gobierno Fernández, está haciendo lo contrario. Le capitalizó más de 6.000 millones de dólares a los acreedores privados el año pasado por negociar 9 meses entre diciembre y agosto. Y ahora está haciendo lo mismo con el fondo. Le está pagando 1.000 millones de dólares de intereses por año más lo capital mientras negocia. Entonces no está negociando, está adscribiéndose a las exigencias del fondo. Claro. El fondo no tiene ningún apuro. Por eso fíjate que es sintomático que apenas se sugirió que el acuerdo se podría adelantar y por ahí el fondo llegaba a un acuerdo en diciembre, no, enseguida salieron las dos aclaraciones. Cristalina Georgieva dijo que bueno, que todo va bien, pero que hay que esperar porque esto no es un trámite rápido. Efectivamente, tiene que ir a la Junta Ejecutiva, después a la Junta de Gobernadores, aprobarla, así que ganan un trimestre, y un trimestre son 3.500 millones de dólares más al contado que tiene que pagarle la Argentina solamente al Fondo Monetario. Es tremendo. Ese vencimiento le cae, ese vencimiento le cae con el fondo el día 22 de marzo. Y el 31 de marzo le caen otros 2.000 millones a pagar, que es el Club de... ¿no? O sea, prácticamente todo el esfuerzo, por eso la crisis del dólar que existe, que el gobierno no tiene un dólar partido por... ¿Hola? Sí, lo escuchamos bien. No, porque creí que se había cortado. Es que el gobierno no tiene un dólar partido por la mitad y está haciendo maniobras desesperadas para obtener dólares, incluso alquilando dólares en el mercado para poder sostener el tipo de cambio. Tremendo. Ahora, quiero preguntarle por lo siguiente. Si el gobierno va a seguir esta línea, cosa que ya es, yo creo que indudable, que va a seguir por el camino que está transitando actualmente, nosotros vamos a tener un efecto sobre los salarios, sobre las jubilaciones, las pensiones y los planes sociales, por un lado, con una tendencia a la baja. Sobre las tarifas, con una tendencia a la alza, y sobre los impuestos, con una tendencia al alza. Ahora, surgen los economistas del régimen, por decirlo así, hoy Martín Tetaz, pero José Luis Espert, López Murphy, Milei, etcétera, que dicen: nosotros no vamos a aprobar nada que sea con aumento de impuestos. Quiere decir que el 100% va a caer sobre las espaldas del pueblo humilde y de las capas medias, y sobre todo las capas medias bajas. Sí, en principio es así. ¿Y cómo está viendo esta situación? Por una política que lleva el gobierno. El primer engaño que hay a la opinión pública es que se dice ampulosamente: no vamos a hacer un ajuste, cuando el ajuste ya lo están haciendo. El ajuste consiste en haber bajado los sueldos reales de la administración pública y los sueldos reales de toda la población en general, las jubilaciones reales de todo el sector pasivo y
consecuentemente también los ingresos reales de los planes sociales. El ajuste ya se está haciendo. El gobierno dice, cuando fue Guzmán el otro día a la CGT y dijo ampulosamente, nosotros no vamos a pactar ningún ajuste con el fondo. El ajuste técnicamente tiene dos variables inmediatas: bajar los gastos y subir los ingresos, o las dos cosas a la vez, ¿no? Sí. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Datos concretos. Mira, con el estado de situación de la Secretaría de Hacienda a noviembre, o sea, 11 meses del año, los gastos este año, el gasto público primario, o sea, sin contar intereses, Sí. aumentó hasta noviembre el 43%. Los ingresos aumentaron el 85%, o sea, el doble. ¿Qué está ocurriendo? Que el gobierno aumenta salarios y jubilaciones y planes sociales muy por debajo de la inflación. Las prestaciones sociales, parece, aumentaron un 26%. O sea, los sueldos, sí, en su conjunto aumentaron un 26%. El gasto público total primario aumentó el 43%, y los ingresos aumentaron el 86%. ¿Qué quiere decir? Que esta es la receta clásica materializada del ajuste. Que los ingresos crezcan, en este caso, el doble que el gasto público. ¿Y esto cómo se consigue? A través del impuesto inflacionario, porque en realidad la clave de todo es eso, porque la inflación no afecta al gobierno. Justamente el gran aumento de la recaudación fiscal del gobierno proviene de la inflación. Claro. Porque a medida que aumentan los precios, el gobierno recauda más por IVA, por ganancias, por bienes personales, por impuesto al cheque. Entonces se está produciendo una especie de ideal técnico del fondo, donde la Argentina, por primera vez en su historia, parece, está cumpliendo las metas fiscales en forma más favorable de lo que convino con el Fondo Monetario. Entonces, esto es digamos, la prueba, la demostración empírica de cómo está funcionando el ajuste en la Argentina. Entonces, claro, salen los economistas del establishment a atajarse por la eventual presión tributaria. En realidad no necesitan aumentar la presión tributaria, nadie está hablando de eso, más allá de casos aislados como el impuesto a los envases, que por otra parte ya está bloqueado en el Congreso, el aumento de las retenciones, que ya se lo han frenado también al gobierno. Entonces, básicamente, todo el mundo se calla la boca. ¿Por qué? Porque la inflación es el principal impuesto recaudatorio fáctico del gobierno. Y los números lo están mostrando. Esto no es una cuestión de ideología ni nada. Claro. Es decir, de esta manera el gobierno está licuando el gasto público. Licuando el gasto público porque el principal rubro, después de los intereses de gasto del Estado, es las jubilaciones y secundariamente, mucho más secundariamente, las remuneraciones del Estado. Ahora, no sé si, Héctor, la sí. pregunta que viene es, la voy a simplificar al extremo, digamos. Sí. En una familia hay una deuda y entonces dicen, bueno, hemos gastado mucho durante mucho tiempo, vamos a recortar los gastos y vamos a aumentar los ingresos. Dicho en términos para que los oyentes se descompriman un poquitito. Ahora la pregunta que viene es, ¿con eso alcanza para pagar o lo que vamos a tener es la continuidad de una deuda perpetua, como le llama usted, y que efectivamente igual tiende a seguir creciendo a pesar de todos los ajustes y a pesar de todas las privaciones que va a sufrir nuestro pueblo? Sí. Bueno, está claro el asunto. En primer lugar, bajar los ingresos y subir los gastos es el ajuste.
Sí. Es la lógica del ajuste. El ajuste no es ni bueno ni malo, es efectivamente la comparación con una economía hogareña, empresaria o de cualquier institución. Si la plata no alcanza, hay que reducir gastos, aumentar ingresos. Eso es parece una verdad de perogrullo. Sí. Pero lo que ocurre es que como no se puede solucionar ese problema del déficit fiscal en forma inmediata, en general no lo soluciona ningún país, porque todos los países tienen déficit. El déficit fiscal de los Estados Unidos es el más grande del mundo y es la primera potencia internacional. Entonces, ¿qué ocurre? Frente a eso viene el famoso dilema. ¿Emitimos moneda o emitimos deuda? Y los economistas del establishment optan por lo segundo, emitir deuda. Con la diferencia que por la deuda que se emite, por la moneda que se emite no se paga interés y por la deuda sí. Ahora, con respecto al otro que vos me decías, con respecto a creo que se refería a las proyecciones. Claro, si uno dice, bueno, vamos a hacer un ajuste, pero vamos a pagar. Porque si hacemos el ajuste y no pagamos, claro, esto se perpetúa. Bueno, esa es la pregunta del millón, efectivamente. Todo este esfuerzo, todo este sacrificio que se está planificando, que se está haciendo a través del ajuste que ya está padeciendo el pueblo argentino, y que se prevé continuar, la clave de todo esto viene en un engaño a la opinión pública que se llama sostenibilidad de la deuda pública, porque todo esto se hace a caballo de un gran eslogan que es lo que se plasmó incluso en la ley de emergencia, la 27541, y después en los acuerdos con los acreedores. El objetivo es lograr la sostenibilidad de la deuda pública. Ahí hay un gran engaño conceptual y semántico. Primero, ¿qué se entiende por sostenibilidad de la deuda? Se le hace creer a la gente que sostenibilidad de la deuda es poder pagarla, y no es así. Técnicamente, la sostenibilidad de la deuda significa la capacidad del país para refinanciar esa deuda, tratando de conseguir costos de financiamiento más bajos. ¿Me explico la diferencia? O sea, cuando a uno le dicen, esta deuda va a ser sostenible, uno se imagina, bueno, va a ser pagable. No, la deuda es impagable, y va a seguir siendo impagable porque el capital totalmente se renueva, y todavía se agrega deuda nueva. Cuando dicen sostenibilidad de la deuda, quiere decir que el país va a tener más capacidad para pagar intereses, para con ese pago de intereses poder vivir renovando deuda. Un ejemplo, el proyecto de presupuesto que mandó Guzmán al Congreso prevé que el año que viene, sin contar con los 20.000 millones que le vencen a la Argentina del Fondo Monetario, que no están incluidos en el presupuesto, la Argentina tiene que pagar unos 52.000 millones de dólares de deuda de capital. Ni por las tapas puede pagar eso la Argentina. Claro. Toda esa deuda se renueva hasta el último centavo, se hace rollover, se hace innovación de deuda, se entrega bono viejo y se canjea por bono nuevo. Pero lo más importante es esto, que la Argentina prevé tomar 83.000 millones de dólares de deuda. Quiere decir que ya el presupuesto contempla que la deuda va a aumentar el año que viene 28.500 millones de dólares. El mismo gobierno que está hablando de sostenibilidad de la deuda, de negociación con el Fondo Monetario. Esos son los números del presupuesto que se van a discutir y aprobar probablemente en el Congreso de la Nación. Esos son los hechos, o sea, quiere decir que primero, la deuda es impagable. El mito de sostenibilidad de la deuda es engañoso porque no se refiere a cancelar deuda, sino a renovarla. Claro. La sostenibilidad de la deuda se define como la capacidad de refinanciación de deuda, no la capacidad de cancelación. ¿Me explico? Sí, es importantísimo eso, porque una cosa es decir, yo tengo una deuda y entonces le garantizo a ustedes que la voy a sostener, es decir, que la voy a pagar. No ese es el concepto. El concepto es
no la voy a pagar, la voy a renovar. Ese es el mensaje. Y por eso todo esto descansa en un engaño a la opinión pública, y los economistas del establishment y el oficialismo de turno, en ese sentido, por igual engañan a la opinión pública, vendiéndole una imagen como no nos vamos a arrodillar ante el Fondo Monetario. Si termina creo que fueron pocas horas después de la elección del 14 de noviembre, ¿por qué motivo sale corriendo el presidente a anunciar inmediatamente después que perdió la elección que va a mandar un proyecto plurianual? El proyecto plurianual es un plan de pagos, porque al Fondo Monetario no le interesa la situación argentina como país, le interesa la capacidad que tenga para pagarle a los acreedores, entre los cuales al propio Fondo Monetario. No, esto descansa en una... Yo utilizo textualmente la palabra conspiración, porque conspiración significa cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para dañar los intereses de un tercero. Y el tercero es el pueblo argentino, porque eso lo estamos pagando nosotros, porque la inflación no cede. Y resulta que con la inflación perdemos todos, salvo el sector financiero, que es el único que está obteniendo ganancias frente a esta crisis, y también el gobierno, que recauda más, gracias a la inflación. Claro. Esto se cierra con una burla mayor todavía, que es que todos estos economistas liberales y del establishment se la pasan rasgándose las vestiduras sobre el dinero que emite el Banco Central para auxiliar al gobierno. Pero resulta que el 86-88% del dinero que emite el Banco Central vuelve como deuda del Banco Central, porque el dinero que emite por una ventanilla, para que el gobierno aguante el pago de deuda y gasto público, después el mismo Banco Central los retira de la circulación con LELIQ y pases pasivos. En este momento el stock de LELIQ y pases pasivos es superior a los 9 billones de pesos. Quiere decir más de 92 mil millones de dólares. Bueno. Héctor, son 9.000, para que sea más irritativo, son unos 9.000 millones de pesos por día, de los cuales el gobierno paga al contado 3.000 y capitaliza por anatocismo 6.000. Anatocismo, o sea que es la incorporación de los intereses al capital, ¿no? Exacto, el anatocismo es el interés compuesto, donde los intereses no pagados se suman al principal, al capital, y devengan nuevos intereses, que es el sinónimo de la usura, es decir, cuando un deudor imposibilitado de pagar no puede ni siquiera afrontar los intereses y tiene que vivir capitalizando intereses. Héctor, el tiempo se nos ha ido, la verdad es que es un gusto enorme escucharlo por la claridad de los conceptos, aunque un disgusto por la profundidad de la crisis y de esta conspiración o esta maniobra o esta trampa en la que estamos metidos los argentinos. Una trampa institucional porque todos los gobiernos la siguen, cualquiera sea su disgusto. Yo espero no haberlos mareado mucho así con demasiados conceptos todos juntos, pero es una trampa sin salida, Es decir, una situación así no tiene salida pacífica. Bueno, quiere decir esto, patear el tablero, pero quiere decir que el día que haya un gobierno que quiera replantear esto, va a tener que hacerlo bajo una posición dura. Bueno, la próxima vamos a hablar si se necesita la espada de Alejandro frente al nudo gordiano para desatar esto. Sí, lo hacemos. Perfecto. Lo hacemos. Bueno, le mando un fuerte abrazo, Héctor, y muchísimas gracias. Gracias por llamar. Chao. Chao. Bueno, hemos hablado con quizás el hombre que más sabe sobre la deuda externa argentina, Héctor Giuliano, que siempre nos da unas clases brillantes sobre la materia. Vamos a la tanda de la radio y después seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna. Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con la abogada de la cooperativa textil Nueva Generación, María Fernanda. Buenos días, María.
Buen día, Mario. Venimos preocupados desde hoy a la mañana porque supimos que iban a desalojar esta cooperativa de trabajadoras costureras, cosa que nos parecía realmente un dislate, un acto injusto, improcedente, pero hemos sabido que ese desalojo se realizó. ¿Usted nos podría describir cómo fue todo ese operativo? ¿Qué es lo que sucedió hoy allí en Wilde? Bueno, en la fecha se llevó a cabo la orden de lanzamiento, se hizo efectiva. Se había prorrogado varias veces, pero bueno, finalmente llegó el momento en que se cumplió finalmente la orden de lanzamiento. Yo no estuve presente, yo estoy acá en Capital Federal, pero he estado todo el tiempo en contacto, incluso con otros colegas que estaban con ellos allí presentes y que también quedaron detenidos. Ingresó mucha cantidad de policías, no podría estimarte la cantidad, pero conforme Alicia vio en los momentos previos, serían como mínimo de 100 efectivos para arriba, lo que había ahí presente. Ellos ingresaron, a mí me llegó un video, ingresaron donde veo que bueno, se han puesto a las personas en el piso, o sea, hubo realmente un proceder bastante violento. Hubo balas de goma, hay personas lesionadas, y luego se llevaron a todos detenidos, no solamente a los trabajadores y trabajadoras, incluyendo la Alicia, que es la presidenta de la cooperativa, sino también a periodistas que estaban allí, a una legisladora provincial electa, a un colega que estaba también asistiendo y acompañando a la gente en la medida, y bueno, sin ningún tipo de discriminación, se han llevado detenidos a todos. ¿Cuánta Ahora, gente en total? La última novedad, como 100 personas son las que se han llevado detenidas. ¿Y eso con orden judicial, la detención? En realidad, la orden judicial es el mandamiento de lanzamiento que procede del juez civil y comercial número 1 de Avellaneda, que es el doctor Boccaccia. Ese mandamiento tenía todas las facultades para allanar, para hacer uso de la fuerza pública, o sea, ya venía el operativo preparado con la orden judicial de este juez civil. Pero bueno, habría que ver la proporcionalidad entre el operativo y los medios que se emplearon para el desalojo y realmente lo que eso hubiese sido necesario, ¿no? Porque hay heridos con balas de goma, hay personas lesionadas, había mujeres, vecinos que también estaban acompañando y que no pertenecían, pero bueno, también se vieron en medio de toda esta situación. O sea, esa es la situación actual. La situación actual es que están siendo demorados para identificar y luego los van a dejar ir, al parecer, yo todavía no he visto las constancias, al parecer sin que quede causa judicial alguna, porque bueno, realmente no tendría sentido, no hubo ningún delito tampoco que se estuviese cometiendo. El predio era propiedad privada. Bueno, eso es una larga historia. En realidad, la cooperativa nunca fue ocupante o usurpadora del predio. Ellos compraron el lugar, ¿sí? Ellos lo compraron en el año 2007, lo pagaron a valores de mercado. El tema es que, bueno, en el desconocimiento, tal vez no bien asesorados legalmente en ese entonces, adquirieron un lugar a través de un boleto de compraventa que, si bien tuvo una firma certificada ante un escribano, no tenía escritura traslativa de dominio. ¿Se entiende? O sea, el título no era un título perfecto. Fueron estafados. Pero ellos lo compran de buena fe, exactamente, y ingresan al predio cuando no había nada, era un terreno baldío. Todo lo que hay allí incorporado es a través de los años de trabajo y de esfuerzo de la cooperativa. ¿No? El edificio donde funciona el jardín maternal, donde funciona el taller de costura, todo eso es una mejora hecha por ellos desde su autogestión.
Entonces, bueno, ellos ingresan, y en el 2011 encuentran que hay una persona que les inicia un juicio de desalojo, que dice haber adquirido ese inmueble y que es titular dominial. O sea, esta persona adquiere el predio, pero ya con la gente adentro, digamos, ni lo conoce el lugar, no fue ni a verlo, lo compra con las personas ya adentro, ¿sí? Se hace un juicio de desalojo que lo llevó otro colega, no lo llevé yo, y bueno, finalmente en 3 instancias, incluyendo Corte Suprema de la Justicia de la provincia de Buenos Aires, se pierde ese juicio y queda firme el desalojo. O sea, ahí es cuando yo los conozco. En ningún momento se contemplaron los derechos de quienes habían puesto plata para comprarlo y quienes habían hecho las obras y quienes lo venían ocupando pacíficamente y además constructivamente. Porque en el juicio de desalojo solamente se tuvo en cuenta la propiedad privada y el titular dominial. Eso fue el derecho que prevaleció frente a cualquier otro que se haya esgrimido. Porque bueno, todo esto que yo le estoy relatando fue manifestado en el expediente del desalojo, pero no fue tomado en consideración por el juez. En el interín que se está desarrollando este juicio, en el año, si no me equivoco, 2013, la provincia de Buenos Aires, visto la tarea social de importancia que lleva a cabo la cooperativa, declara el inmueble de utilidad pública y sujeto a expropiación. Y sale una ley de expropiación. Que tenía 5 años para, finiquitar todos los temas relacionados, porque si se iba a desapoderar al titular del inmueble, había que pagarle la indemnización correspondiente, como lo indica la ley de expropiación. Correcto. Estos 5 años, mientras tanto, entonces las personas siguen trabajando, siguen construyendo en el lugar, amparados por esta ley y pensando que, la ley se va a cumplir, digamos que es una ley aprobada por la legislatura de la provincia de Buenos Aires y promulgada por el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires. Obviamente, de buena fe, todos piensan que esa ley se va a cumplir. Efectivamente. Bueno, esa ley transcurrieron 5 años, que es el plazo que la misma ley establecía. Nunca se inició el juicio de expropiación, nunca se indemnizó a esta persona, venció este plazo en el periodo de gestión de María Eugenia Vidal, o sea, durante el gobierno anterior. Esta ley cae y se reanuda el juicio de desalojo. Y ahí es donde el juicio de desalojo finalmente se pierde. ¿Se entiende? Sí, claro. Lo que no se entiende es que, habiendo cambiado el color político del gobierno, la legislatura no hubiera levantado nuevamente aquella ley, hacer una ley nueva y que lo expropiaran realmente. Eso no se entiende para nada. Ahí, cuando ellos llegan, yo llego a conocer la Alicia, ya el juicio estaba perdido, y entonces empezamos a ver qué podemos hacer para tratar de preservar el lugar. Lo primero que se hizo fue tratar de tener audiencias en forma personal y de plantearle el problema tanto al gobierno de la provincia de Buenos Aires, al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a todos los que entendíamos que eran las autoridades competentes para poder intermediar en esto, porque hay un derecho que ya está por sentencia firme, reconocido al titular del bien, y esto la cooperativa sabe que es así, que esa sentencia está firme y que se perdió. Pero entendemos también que paralelamente están los derechos sociales, ¿no? Derecho a trabajar, derecho a que ese trabajo se realice en una vivienda digna, derecho a la educación de los niños que van al jardín maternal, no solamente a la educación, porque es a la contención alimentaria, a toda la estimulación que corresponde a esa edad tan particular que es la primera infancia, y que hay leyes específicas, la 26051, que regula y protege muy especialmente la primera infancia.
Entonces, bueno, en vista de que estos derechos siguen vigentes para la cooperativa Nueva Generación, más allá de que se pierda un inmueble, nosotros empezamos a gestionar estas audiencias, estas posibilidades de dialogar y, bueno, lamentablemente no se llega a un buen término. O sea, no se dan soluciones concretas. En octubre de este año, no me acuerdo si fue, porque la primera fecha del desalojo iba a ser el 18, y el 14 de octubre nosotros iniciamos una acción de amparo que en este momento está tramitando en el Juzgado Federal de Quilmes. Ajá. Esta acción de amparo tenía como finalidad, o sea, la acción de amparo no procede contra una decisión de otro juez, eso ya es sabido, pero sí esto iba en el sentido de que los organismos competentes intervinieran y dieran una solución alternativa. O bien se sacara una ley de expropiación nueva sobre ese inmueble, sobre otro inmueble análogo, similar en la zona, no sé, que se movilizaran las posibilidades. Para lo más sencillo es expropiar ese inmueble que ya fue declarado de utilidad pública, claro, y que ya está construido. Se barajaron distintas alternativas, la posibilidad de alquilarle un lugar, bueno, se barajaron un montón de cosas que nunca llegaron a nada concreto, y la situación de hoy es que el amparo está desde el 17 de noviembre a despacho del juez para resolver, o sea, el Estado Nacional hizo un descargo frente a la acción de amparo que presentamos, realmente lamentable, negando que ellos tuvieran nada que ver, que ellos no tienen ningún compromiso en relación al jardín maternal que ahí funciona, que eso era que era un jardín de gestión privada, bueno, una serie de cosas que nos encargamos de contestar punto por punto. Y luego de contestar punto por punto cada uno de esos argumentos, el Juzgado Federal de Quilmes lo tuvo sin decidir hasta que en este momento ya, más allá de la decisión que se llegue, estamos en una situación peor, porque hoy en día estamos sin lugar, ni el propio, ni otro, ni alquilado, ni de ningún tipo. ¿Va a haber algún tipo de reconocimiento por la inversión de dinero y trabajo realizado por la cooperativa sobre ese predio? No, por lo que yo conozco y por lo que pude apreciar, no hay disponibilidad de la otra parte en ningún tipo de esas. Ni el juez lo ha considerado. No lo ha considerado. No. ¿Y qué va a pasar con todas las herramientas y todo el material de trabajo, la materia prima que pueda tener la cooperativa? El tema es ese. Las personas se las llevaron a la comisaría quinta y las herramientas de trabajo quedaron ahí. Esperemos que estén preservadas, que estén, porque bueno, hay muchas máquinas compradas también con muchos años de esfuerzo, todos los elementos del jardín, ¿no? Con los materiales didácticos para los niños de esa edad, todo lo que corresponde después de tantos años, porque desde 2007 que está funcionando la cooperativa. Claro. Y que además de todo, esta cooperativa no tan solo es que sustenta a estas 80 familias y a sus niños, sino que en la época de pandemia, en las épocas más difíciles, brindó asistencia alimentaria a los vecinos, trató siempre de ir hacia la comunidad, no de simplemente vivir ellos y bueno, y nada más. No, la cooperativa era un lugar, un organismo de la comunidad. Claro. Entonces realmente es muy lamentable y la verdad que no entiendo cómo es esto de la reactivación económica, que ahora se reactiva la economía y esta cooperativa se cierra. No me entra, me parece que bueno, no lo llego a comprender la lógica que hay detrás de todo esto. Bueno, yo creo que sí que hay una lógica, y que es una lógica política, que es poner de manifiesto de qué lado está el poder político en la Argentina, pero eso me pertenece a mí y no se lo traslado a usted, doctora. Finalmente, por el día de hoy, porque nosotros pensamos seguir con este tema, porque hoy ha sido un día lamentable, casi de duelo,
de luto, porque felizmente no tenemos que contar con ningún tipo de víctima desde el punto de vista que no se ha perdido ninguna vida de nadie, y eso lo celebramos, pero sí perdieron la libertad, aunque sea por un momento, una cantidad de personas. Nos gustaría que en el día de hoy quedaran todos en libertad. ¿Eso va a ocurrir? Eso está ocurriendo. Sí, tiene que ocurrir en el transcurso de estas próximas horas. Bien. Bueno, eso es por lo menos el saldo que quedará del día de hoy, y si a usted le parece, la semana próxima seguimos con este tema. Sí, yo le puedo enviar esta acción de amparo donde está toda la historia para que usted pueda tener todos los elementos a vista, y bueno, y si hay alguna novedad en el transcurso de la semana, alguna sentencia, alguna resolución de esta causa, también se la estaría compartiendo. Bueno, de nuestra parte muy agradecidos y gracias por su amabilidad. Bueno, Mario, gracias a usted por la comunicación. Bueno, hasta pronto. Suerte. Chao, hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, hemos hablado con la doctora María Fernanda, y ustedes han escuchado lo que es un acto de tremenda injusticia, de injusticia. Hay muchos actos de injusticia, pero lo que no se puede admitir en la sociedad son los actos de injusticia estatal. Es decir, cotidianamente vemos actos de injusticia, vemos actos delictivos, vemos violencia, incluso violencia familiar, todos hechos que deterioran la calidad de vida, deterioran la dignidad de las personas. Querríamos vivir en otro ambiente, en otro clima, pero una cosa es lo que hacen los particulares y otra cosa es el accionar del Estado. Y cuando un juez actúa con semejante nivel de injusticia, uno debería reflexionar por qué son jueces, cuál es el criterio de justicia de ese juez, a quién responde ese juez, a qué escala de valores responde ese juez, qué es lo que piensa el hombre en este caso. Realmente me parece lamentable, me parece que cualquier persona del común tiene un sentido de justicia infinitamente más afinado que estos jueces, que lógicamente son parte del privilegio en la Argentina porque ganan cientos de miles de pesos todos los meses y tienen todo tipo de privilegios, no pagan impuesto a las ganancias, todo tipo de privilegios recae sobre ellos. Y encima, uno diría, bueno, tenemos a este sector privilegiado, pero tienen un sentido de justicia muy fino, muy delicado, muy exquisito. No, son unas bestias. Realmente el Poder Judicial en la Argentina da vergüenza ajena. Cuando pasan estas cosas y tantas otras que pasan, los encargados de administrar justicia en la Argentina están muy lejos de reunir las calidades humanas, morales, éticas, de dignidad, que harían que tuviéramos un poder judicial realmente del que pudiéramos estar orgullosos. En absoluto. Se habla mucho de la independencia de la justicia. ¿De la independencia respecto de qué? La justicia debería tener allí en la cumbre de su accionar, como una estrella que guía sus acciones, el principio de lo justo. ¿Y qué es lo justo? Es el equilibrio entre lo que se da y se toma, entre lo que se da y se exige. Es un sistema de equilibrios la justicia. Ahora, quienes han dado tanto a la comunidad, a sus propias familias, a la dignidad, como son los integrantes de esta cooperativa, que además compraron de buena fe un predio, que además pusieron sobre ese predio todo el esfuerzo para poder construir, que además lo llenaron de herramientas, que además fueron a trabajar todos los días, que además le dieron contención afectiva, familiar a su gente, que además tuvieron una acción solidaria con la comunidad, y un juez, en nombre de un título de propiedad, lo desaloja a través de la violencia ejercida por el Estado. Yo no uso exabruptos, pero usted califíquelo.
Si yo fuera diputado, estoy pidiendo el juicio político por ese hombre. No tengo ninguna duda. Porque carece del más mínimo, infinitesimal sentido de justicia. No puede estar un día más ese hombre, que no entiende lo que es un equilibrio en una sociedad, que no se le puede dar todo a uno en detrimento de los demás, que una sociedad busca equilibrios, que se sostiene en ellos, que no hay sociedad de otra manera, y que no podemos ir por el camino de estos supuestos libertarios, que es la libertad de pisarle la cabeza a la gente, que es la libertad de insultar al otro, de faltarle el respeto, de llevarlo a la indignidad. Eso no es la libertad. Nuestro himno nacional menciona 3 veces la libertad, pero dice: ved en el trono a la noble igualdad. Somos todos iguales ante la ley. Somos todos iguales como personas dignas. No es que seamos iguales porque todos corremos como Usain Bolt o todos tenemos la inteligencia de Albert Einstein. Efectivamente, no es por ahí donde transita el concepto de igualdad. Lo tenemos en el himno. Y felizmente nosotros no vinimos al mundo, me estoy refiriendo a la Argentina, bajo principios abstractos de libertad. Nosotros vinimos detrás de uno de los grandes ideales que se realizaron en la Revolución Francesa y que tienen que ver con la libertad, la igualdad y la fraternidad. Allí vino la Revolución Francesa, que se dieron cuenta algunos que no era solo el tema de la libertad, que si la libertad venía en la posibilidad de que el lobo fuera lobo del hombre, en la libertad de explotar al prójimo, en la libertad de no respetar el ambiente, esa no es la libertad que se pide. Se pide libertad, igualdad y fraternidad, que es mucho más, que es una escala infinitamente superior, y que ha sido avasallada por el Poder Judicial de la Argentina, permanentemente avasallada, que, muy por el contrario, cree tener la libertad de fallar lo que se les canta, y entonces cuando el poder político los aprieta, fallan a favor del poder político, cuando el poder económico los aprieta, fallan a favor del poder económico, y viven en el mejor de los mundos en un marco de privilegios ajenos a la inmensa mayoría de los argentinos. ¿Qué sería una justicia independiente? Una justicia independiente sería una justicia equidistante, y por tanto que tanto los jueces como todo el sistema judicial ganaran el promedio que gana la sociedad argentina. Vamos a ver ahí qué clase de jueces tenemos. ¿Quién quiere ser juez en ese caso? ¿Quién quiere ser secretario de un juzgado? ¿Quién lo hace por amor a la justicia y quién no lo hace justamente porque lo que aspira es una carrera con remuneraciones enormes y con privilegios enormes? Realmente hay mucho para cambiar en la Argentina, mucho para cambiar. Hay que cambiar el poder judicial, hay que cambiar el poder legislativo, hay que cambiar el poder ejecutivo, hay que cambiar mucho los poderes de la República en la Argentina. Muchísimo, porque se han ido desviando del concepto central de que es una república democrática, o si se quiere, una democracia con forma de república. Pero cuando la república se pone por encima de la democracia, cuando la república, que es la parte técnica, la ingeniería que se les ocurrió a algunos y que es una ingeniería muy interesante para que no haya poderes absolutos, para que haya división de poderes, para que haya instancias de apelación dentro de los poderes, para que nadie se perpetúe en un cargo, para que haya rotación en esos cargos, para que haya controles sobre el accionar de esos cargos. Esa república en la Argentina está totalmente deteriorada. La ingeniería republicana en la Argentina debe ser revisada profundamente, empezando por respetar la Constitución Nacional, de manera que tengamos juicios orales por jurado. Porque si acá, en este caso, en lugar de un juez, hubiéramos tenido un jurado, el jurado no hubiera fallado de la misma manera que lo hace el juez. Pero los jueces, que son sobornables, que son presionables, que son
que se los puede inducir, que se les puede señalar el mejor camino, el más cómodo para ellos, terminan en estas aberraciones. Bueno, algún día habrá que terminar con todo esto. Algún día tendremos que sentir los argentinos la rebeldía en las tripas y decir, vamos a terminar con esto. Vamos a hacer una república en serio una república, en serio un poder judicial que responda al bien común, en serio un poder legislativo unicameral que responda al bien común, y un poder ejecutivo bien organizado que también responda al bien común. No lo que tenemos hoy. Hoy tenemos un Estado absolutamente loteado, distintas tribus políticas, económicas, corporaciones, unos se quedan con un ministerio, el otro con una secretaría, el otro con una dirección, el otro se queda con un juzgado, el otro se queda con una secretaría del juzgado, el otro se queda con un aparato dentro del Congreso de la Nación. Un Estado tomado por diversas corporaciones, por diversos grupos, por diversas tribus, que termina siendo esto que tenemos, un dislate de organización nacional. Estamos lejísimos de tener un Estado, y involucro todos los aspectos y todos los niveles del Estado, un Estado que pueda sacar a la Argentina adelante. Es imposible virtualmente con este Estado que la Argentina salga adelante. Pero no es, como dicen los libertarios, destruyendo el Estado, es regenerando el Estado. No es como dijeron en el pasado que había que privatizar, entregar todas las empresas del Estado. No, había que refundar las empresas del Estado para que cumplieran la misión que se les había asignado al momento de su fundación. Cuando el general Mosconi crea YPF durante el gobierno de Alvear y con impulso también de Hipólito Yrigoyen, YPF se transforma en la principal empresa de América Latina, que lo fue durante muchos años. Prácticamente estábamos en presencia de la empresa abanderada de todos los argentinos. Y vinieron saboteándola, la deterioraron de tal manera que en un momento estos liberales, que son falsos liberales, son verdaderos entreguistas, dijeron hay que entregar YPF, hay que privatizar YPF. Y lógicamente hicieron el desastre que hoy tenemos en materia energética en la Argentina, sin planificación estratégica, sin rumbo alguno, porque lo que había que hacer no es lo que hizo Menem, entregar la empresa del Estado. Había que refundar la empresa del Estado, había que haber llamado a otro general Mosconi para sacar esa empresa adelante. Pero era mucho más cómodo para todos ellos entregar. Entregaron la nación, destruyeron el Estado argentino. ¿Y qué tenemos? Solo tenemos más pobres, más indigentes, más chicos hundidos. Esto no va. Y esta dirigencia política, que solo se mira el ombligo, la verdad que hace 50 años que hago política y celebro el hecho de no ser parte de esa corporación. Celebro no haber aceptado nunca entrar en una componenda en función de esos intereses espurios, intereses corporativos de una dirigencia política que vive mirándose el ombligo, luchando por un falso poder, porque el poder trágicamente, y lo hemos escuchado a Héctor Giuliano, el poder lo vamos transfiriendo al Fondo Monetario Internacional, el poder lo vamos transfiriendo subrepticiamente a potencias extranjeras. El poder ya no lo ejercemos nosotros. Lo que ejercemos aquí es la lucha no por el poder, sino por los cargos retribuidos del Estado. Por eso tanta gente se ha alejado de la militancia política. Por eso la gente no quiere saber más nada con militar en política. Por eso nos dice, no, son todos unos corruptos. Yo no quiero ir porque me esforcé en un momento, milité, creí en un ideal y me defraudaron. Porque iban por los cargos, iban a cobrar. Y una vez que entraron a los cargos y empezaron a cobrar y a vivir otra vida, ya no me escucharon más. Y como llevaba mis ideales, me trataron de ingenuo, me trataron de infantil, me dijeron vos no entendés. Y entonces la gente se fue alejando de todo eso. Pero siguió votando
siguió votando, pero ya sin entusiasmo, ya sin ilusiones, ya sin la esperanza de que esto vaya a salir adelante. Pero no, hay que recrearlo, hay que volver, hay que sacar de las tripas esa rebeldía que nos hizo ser un país indomable, hay que volver a sentirlo y hay que salir adelante. No nos podemos conformar, no nos podemos quedar. Bueno, seguimos aquí en La Brújula y ya estamos en contacto con Carlos Méndez, con quien vamos a hablar sobre la realidad en Chile y en particular sobre las próximas elecciones presidenciales. Carlos, muy buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Mira, este pequeño atraso que tuve se debe a una información que tengo que darte de inmediato, que se acaba de aprobar en Valparaíso, en el Congreso Nacional en Chile, llámese en este caso la Cámara de Diputados, la ley del matrimonio igualitario. Ah, mira, qué importante. Esto es una medida, un proyecto que se acaba de aprobar y, bueno, esto es como para introducir, ¿no es cierto?, el tema de fondo, ¿no es cierto?, que es la elección presidencial de los próximos días. Y entonces, digamos, de que este proyecto fue presentado, digamos, por la presidenta Bachelet, es decir, hace por lo menos unos 4 años atrás. Claro. Quedó entrabado o entrampado en el Congreso y hace algunos meses atrás el presidente Piñera le dio urgencia o extrema urgencia para ser tratado y también ahí hubieron algunos retazos, ¿no es cierto?, para que no se llevara el logro el actual presidente. La cuestión es que hoy día esto fue, después de ser tramitado tanto en el Senado como en diputados y después por una comisión mixta entre ambas cámaras, que se aprobó hace algunos minutos atrás. Es decir, en este momento hay una, como podemos decir, algarabía, hay felicitaciones de todos los sectores por esta medida que se acaba de instaurar en Chile. Aunque había algo menor hasta este momento, que era la unión civil. Pero obviamente el matrimonio es, digamos, un método de igualdad para toda la población, para toda la gente, para todas las personas. Claro. Lo único que quedó pendiente al respecto es el tema de no es el tema de la adopción, sino que sobre lo que se denomina algo así como el arriendo o el alquiler de vientre. Pero todo el resto, digamos, está reformado de una manera que sea aplicado, no digamos en las próximas semanas, porque esto ahora va al trámite del Tribunal Constitucional, después el presidente lo tiene que promulgar, que es lo que va a hacer seguramente, y después demorará un tiempo, escuché recientemente que tal vez unos 2 o 3 meses, y en marzo ya se podría esto implementar, aplicar como una nueva ley, para que las personas involucradas puedan contraer matrimonio. Y ese mes de marzo va a coincidir también con la ida de Piñera y el ingreso del nuevo presidente, es decir, en marzo del 2022. Esa es mi introducción, Mario, a este tema, y ya podríamos continuar también cómo esto va a repercutir en ambas candidaturas. Así es, porque a mí se me ocurre que José Antonio Kast va a aceptar, lógicamente, lo que es una ley, porque el tipo se va a definir como demócrata, aunque sea un fascista de alma, y vaya a saber qué actitud toma. Supongo que Gabriel Boric debe estar celebrando esto. Sí, pues claro, Gabriel Boric es sobre estos temas de género y valóricos. Obviamente que hay diferencias generacionales y diferencias de valores. Yo le dije en el programa pasado que los valores que también existen en nuestra sociedad aquí en Argentina, los valores de Kast, aunque no es un hombre tan viejo, pero son los valores de los años 50.
que digamos, nosotros tenemos no solamente gente mayor, ¿no es cierto?, de 80 o más años, que tienen esos valores, fundamentalmente nuestros padres, podemos decir, Mario. Pero también, digamos, en Chile, esos son los valores que tiene José Antonio Kast, el candidato de la derecha. Pero yo aprendí de Salvador Allende que hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. Sí, pero eso es Salvador Allende. Ahora, en el caso de Boris, Gabriel Boris, digamos, voy, digamos, también para la información a todos nuestros oyentes, es una persona de 35, 36 años y que incluso él se ha sabido, digamos, en esta campaña, que ha contado, digamos, que él tuvo experiencias de búsqueda sexual en su adolescencia. Ajá. Entonces, obviamente que es otra práctica, son otros valores y por lo tanto va a estar, digamos, digamos también en este tema, o sea, tal como tú dices, por un lado la aceptación de la ley de parte de Kast y también, digamos, la otra postura más abierta y del candidato Boris. Pero están celebrando todo, Mario, porque esta es si bien fue una iniciativa de la presidenta Bachelet, quien le dio el impulso para que fuera tratado de urgencia o extrema urgencia, fue el actual presidente Piñera. Es decir, todos van a terminar abrazados con esta medida. Bueno, está bien. Está bien. Está muy bien. Está muy bien, bueno, que prevalezca el amor. Bueno, ese es el ámbito, pero ese es el ámbito que estamos ¿a cuántos días? ¿15 días? No, menos. Claro, estamos al 19, 12 días. Claro, para la elección. O sea, bueno, digamos, ¿qué están hablando las encuestas? ¿Qué están diciendo las encuestas en este momento? Las encuestas se cerraron o sea, ya no se pueden hablar, digamos, o sea, pueden funcionar mal las encuestas, o sea, su difusión, que se cerró el sábado a las 23:59 horas, pero hasta ese momento había una ventaja, yo hago un resumen de todas las encuestas, las 4 más importantes, le daban una ventaja a Boris 6 puntos sobre Kast. Ajá. 6 puntos sobre Kast. Pero también a eso agreguemos que había un 14% de indeciso, o sea, personas que no sabían votar por uno o por el otro, o también, digamos, que no están seguros si van a ir a votar el domingo 19 o no. Recordemos, y esto, digamos, para todo lo que son los pronósticos electorales, que en Chile el voto es voluntario, por lo tanto la incertidumbre es mucho más grande. Claro. Si uno de acuerdo del humor con que uno se levante, o que esté lloviendo, o haya mucho calor, etcétera, ese domingo 19 va a implicar una mayor o menor participación de electores ese día. Yo te cuento que la elección pasada, en la primera vuelta, el domingo 21, hubo gente que estuvo haciendo cola para ir a votar y que protestaban porque no los dejaban entrar, habían cerrado algunas escuelas a las 18 horas y tuvo que tomarse una medida de que las abrieran porque hubo gente que estuvo votando hasta las 20 y más horas de aquel día. Entonces, viste, esa avalancha de que yo te digo es porque la gente que, bueno, hace mucho calor a las 4 de la tarde, entonces dejan el momento para ir a votar a última hora y realmente van a última hora. Ahora, entonces, esta es una elección muy sencilla porque tenés 2 candidatos. Exactamente, muy sencilla de muerte súbita, podríamos decirlo. Sí. El gol de oro, claro, que hace el gol gana. Claro. Así que, o sea que se puede ser, digamos que por lo menos por el lado del corazón que tengo yo, se puede ser optimista, aunque sin exagerar, porque en 2 semanas, aunque primero que no sabemos si las encuestas acertaron o no acertaron, pero en 2 semanas las cosas pueden cambiar muchísimo. ¿Cómo pueden afectar los debates que están previstos entre ambos candidatos? Mira, son 2 cosas las que van a afectar o van a influir en estos últimos días. Por un lado, digamos, la franja electoral. Esa, digamos, que me parece que acá no es obligatoria acá en Argentina, pero, digamos, hecha de un modo, digamos, que
que no es tan así, bueno, uno puede cambiar el canal. Allá no, porque la franja electoral es en este caso son 10 minutos antes de las noticias de las 21 horas, es decir, a las 8:50 hay una franja electoral televisiva en cadena, de los cuales 5 minutos son para el candidato 1, que es Boris, y los otros 5 minutos para el candidato, ¿cómo se llama? Kast, que es bueno, la cuestión es que eso los días siguientes se va intercambiando, uno la propaganda primero y la otra segundo. Bueno, en este caso hay una ventaja, recordemos, ¿no es cierto?, resaltemos más bien que ambos candidatos son varones. Sí. Por lo tanto, en su propaganda, digamos, está ahí, bueno, cómo incluir, digamos, la cuestión mujer. En este caso, Boris lo ha hecho muy bien. Esto comenzó el día domingo, hoy día sería la tercera oportunidad. Boris incluyó, digamos, de sus 5 minutos, dejó 2 minutos a la joyita que incorporó a su comando, que es la jefa de su campaña, que la expresidenta, que renunció al Colegio Médico de Chile, Isquia Siches, y que entonces ella, al presentar su apoyo al candidato, bueno, también hace otras apreciaciones sobre la política nacional, incluyendo, digamos, una serie de medidas, digamos, sus características propias sobre el tema humano, sobre el tema salud. Probablemente sea la próxima, que la gente se lo pide, que sea la próxima en las manifestaciones, que sea la próxima ministra de Salud, pero incluso yo me atrevería a decir que podría estar algo más arriba, Creo que perfectamente podría ser una ministra del Interior o de la Secretaría General de la Presidencia o de la Secretaría General de Gobierno, o sea, es decir, ministerios más políticos. Quiere decir que se proyecta una figura joven para ser presidenta en algún tiempo. Mario, nosotros la venimos analizando desde el comienzo del estallido social. Ella incorporó, digamos, a través del Colegio Médico, y la incorporaron más bien, digamos, por el colegio, tuvo que incorporarse a la Comisión de Salud, tal como nosotros la tenemos. No sé si esto está funcionando acá en Argentina, pero se formó una comisión, digamos, de emergencia por el tema de la pandemia, y ella ahí exponía, digamos, las cuestiones políticas de salud y también sociales, y que logró un consenso dentro de todo en la Cámara de Diputados de diferentes sectores para mejorar ¿cómo se llama?, un subsidio a toda la población, que estaba en un principio, digamos, a 60.000 pesos, del peso chileno, por supuesto, y logró, digamos, incrementarlo a una cifra superior, más realista, y por muchos más meses. Entonces, o sea, ella, digamos que en su momento nosotros no solamente nosotros, pero se veía como una candidata presidencial y que no podía hacerlo porque, bueno, no se fijaron en ella todos los sectores políticos de aquel momento, y que también porque no tenía la edad correspondiente de 35 años. Claro, es increíble, o sea, es una figura emergente muy joven. Claro, cuestión que ella aprovechó para continuar en la presidencia del Colegio Médico y además embarazarse, es decir, ahora es madre de una bebé y está haciendo campaña, ¿no es cierto?, con toda esa, digamos, con toda esa carga emocional y afectiva, y también de la gente, digamos, ¿no? O sea, yo estoy presentando a un personaje, estamos hablando de un personaje solterón, por lo menos no visiblemente solterón, como Gabriel Boris, y ella, digamos, una madraza, ¿no es cierto?, con su bebé y todo eso. Y eso para una campaña electoral es importantísimo. Ya lo creo, es conmovedor. Claro. Y por otro lado, el otro candidato tampoco se la juega, no está, digamos, ahí, digamos, ha recibido todo el apoyo de todos los sectores de la derecha. Vamos, hoy día sacó su nuevo programa, o sea, se han remedado los programas presidenciales. Qué interesante ese tema. Cambiaron un poco los programas, se fueron un poco al centro, digamos. Exactamente. Por eso te digo, ya no es un candidato de la ultraderecha, sino que es un candidato de la derecha. Así objetivamente te puedo decir que esa es la situación en que está, por los apoyos
por los apoyos que ha recibido, o sea, digamos, tenía el 28 y tanto 27%, lo que obtuvo electoralmente, y su partido, el partido, digamos, que lo acompaña, Social Cristiano, se llama así, y logró una gran cantidad de diputados, como 15, pero también no ha recibido lo otro, el apoyo de todos los partidos de derecha, o sea, los partidos liberal de derecha y todo aquello, digamos, y del gobierno, por supuesto, Renovación Nacional, con sus diferentes tendencias. Y eso en un momento eso sumaba más de 53 puntos. ¿Cómo es que no gana Kast? Porque bueno, porque el mundo es así, Mario. la gente cambia, claro, que bueno, como se dice, ¿no es cierto?, en política, 2 y 2 no es 4, eso va cambiando, eso es lo que va dando. Pero hay un partido que no lo apoyaba, el más liberal, no lo apoyó de un momento completamente, y hay figuras que no lo acompañan, o dicen, bueno, no vamos a votar, o votaremos en blanco, que es, digamos, el Evópoli, que es un sector más liberal dentro de los partidos de gobierno de Sebastián Piñera. ¿Qué quiere decir más liberal? ¿Más de derecha No, más liberal es al centro, digo, liberal en el sentido, digamos, de, por ejemplo, en este tema de valórico, el Evópoli está completamente favorable del matrimonio igualitario, por ejemplo, o otro tipo de libertades, lo digo, digamos, de libertades democráticas. Claro. Entonces, pero Kast ha incorporado a todos esos sectores, ¿no es cierto?, de figuras, también algunas figuras nacionales, como la subsecretaria de Salud, que fue una de las figuras más importantes del gobierno dentro de la pandemia, que es la subsecretaria de Salud Paula Daza, que dejó su subsecretaría para pasar a hacer la campaña, o sea, un poco, viste, para jugar al empate, Izquiasiche, Paula Daza, y están haciendo giras por provincia, por regiones, por todo el país. Eso, digamos, se está reencontrando. Y además lo que está jugando Kast es obtener el apoyo, y por eso hablábamos, digamos, de Parisi bien vale una misa, que se trata, digamos, de Franco Parisi, un candidato liberal, que lo comentamos también en el programa pasado, parecido a Milei, en alguna parte, digamos, de acá de Argentina o de la ciudad de Buenos Aires, que este salió tercero de los 7 candidatos presidenciales. Franco Parisi salió tercero, hizo campaña desde el exterior, desde Estados Unidos, porque tiene algunas restricciones para ingresar al país, no de carácter política, sino que de carácter, digamos, por el no pago de alimento a su ex mujer. Claro. Y entonces, pero aún así obtuvo, digamos, superó su votación los 900.000 votos, y ganó en las 2 regiones nortinas del norte de Chile, Arique, Parinacota y Tarapacá, y entonces ese caudal de votos está Kast probando su apoyo. Se dice que hay acuerdos secretos entre ellos. Kast participó el domingo en una concurrida de estas organizaciones, ¿no es cierto?, de estas entrevistas streaming o Zoom que se hacen, donde participaron más de 150.000 personas, y fue transmitido por varias radios también. Entonces él juega, digamos, a obtener ese porcentaje, el apoyo de ese porcentaje de población o de electores. Entonces, digamos que el 6%, digamos, de ventaja que se le daba el sábado a Boris no es algo definitivo, no es algo definido. Pueden, digamos, y hablamos también del porcentaje de... Sí, ojo, porque a veces el sentirte ganador relaja, y al relajarte baja la intensidad de la campaña, y claro, el que va perdiendo te pasa a último momento, ¿no? Exactamente. Y ahí faltan entonces, lo que tú consultabas en un momento, a eso agreguemos los 2 debates presidenciales que hay pendientes. ¿Cuándo van a ser? Uno es el próximo lunes, me parece que es 13. Sí, lunes 13. El lunes 13. Y después el otro no lo tengo anotado, pero bueno, seguro. Ese debate será motivo de tu intervención del martes próximo. Ahora el tiempo se fue. Bueno, muy bien, pues. Es suficiente información, creo, ¿eh? Mucha información. Carlos, te mandamos un fuertísimo abrazo.
Otro para ti, Mario, y será hasta la próxima. Chao. Buena semana. Hemos hablado con Carlos Méndez. Nosotros nos estamos despidiendo acá de nuestro programa La Brújula por Radio La Luna hasta el viernes a las 17 horas. Ahora quédese con Paco Rodríguez y su España en el recuerdo. Chau, buena semana.